Podremos notar entonces que como parte de esto, la primera subcapa tendrá una velocidad de 200 metros por segundo, la segunda tendrá una velocidad de 300, la tercera de 400, la cuarta un valor de 500 que corresponde al valor que estoy señalando acá con el puntero de mi mouse. Y nótese cómo las velocidades restantes hacen referencia a 600, 700 y 800 metros por segundo. Ya como parte de esto, solo nos resta utilizar la fórmula de la velocidad de onda de corte media para los 30 metros superficiales y establecer con base en este valor el tipo de perfil. Para esta entrega final vamos a elaborar el espectro de respuesta basado en un registro de velocidad de onda de corte que tenemos como parte del ejercicio. Recuerden que esto se encuentra reseñado sobre la hoja representativa del caso de estudio, en tanto este perfil es el resultado de la ejecución de una línea de refracción sísmica que se hizo como un complemento de la exploración directa sobre la cresta de la presa. Nótese cómo en el perfil evidenciamos una variación en el eje X de la B sub S o la velocidad de onda de corte en metros por segundo con la profundidad del registro para distintas profundidades y en donde podemos evidenciar que se están cubriendo los 30 metros superficiales importantes para la estimación del tipo de perfil de material o del tipo de perfil de suelo conforme las normativas. Si nos vamos a nuestra hoja de cálculo, podremos notar entonces cómo hemos traído el perfil de velocidades y lo hemos colocado sobre la parte izquierda de la hoja. Nótese también cómo contamos con la tabla que estoy señalando en pantalla y que considera los mismos campos utilizados para la generación del espectro de respuesta en función del N60. Podremos notar también como parte de esto que contamos con la información concerniente a los parámetros de entrada para la elaboración del espectro, esto es el A sub A, el FA, el FB, el I y el A sub B. Evidenciaremos como tal la existencia de los tres periodos de vibración T sub 0, T sub C y T sub L, y notaremos cómo sobre la parte derecha contamos con un eje coordenado en donde podremos dibujar el espectro de respuesta en función de los datos que aparecen reseñados para las columnas J y K y que hacen referencia respectivamente a los distintos periodos de vibración y a la pseudoaceleración. Como parte final y habiendo generado un formato previo en donde vamos a llevar el espectro de respuesta hasta 8 segundos, esto para efectos de comparación con el espectro generado previamente en función del N60, tendremos un gráfico de comparación final en donde podremos mirar las distintas características de los espectros de respuesta bajo las distintas metodologías usadas y en donde podremos constatar la forma y la amplitud que tienen en el caso de las ordenadas o de la pseudoaceleración en función del tipo de perfil obtenido. Haciendo una revisión una vez más de la FEMA 2082 para el año 2020, podemos notar que la clasificación de los distintos tipos de perfil o los distintos tipos de material estará en función del parámetro de la velocidad de onda de corte media. Esto asociado a los 30 metros superficiales de un registro o de una exploración que se haya realizado previamente. En concordancia con esto podemos notar cómo en la versión más nueva de las recomendaciones de la FEMA es el parámetro B sub S quien nos permite dar cuenta de los distintos tipos de material. Se los mencionaba yo en la entrega anterior que para esta nueva versión de la FEMA se descarta el uso del N60 como parámetro de clasificación para los perfiles de suelo en la determinación del efecto local asociado al espectro de respuesta. Cabe aclarar que si bien esta es la última designación por parte de la FEMA, es posible que en normas como la sismo resistente o normas de esta índole que pueden encontrar en cualquier país de Latinoamérica, el N60 siga siendo o sigue siendo un parámetro importante para la clasificación. Una inspección también detallada en cuanto a la FEMA 2082 nos permite dar cuenta, en caso de que no se cuente con datos asociados a la velocidad de onda de corte, esta sugiere utilizar correlaciones para la estimación de dicha velocidad basado en los golpes del ensayo SPT o en los datos asociados al ensayo de penetración con cono o CPT.
Asimismo, establece que dada la incertidumbre asociada al uso de estas correlaciones, se hagan tres estimaciones del perfil basados en la B sub S. Esto considerando la velocidad de onda media, que es la que vamos a determinar en este ejercicio, y realizando una división de la B sub S sobre 1.3 y multiplicándolo por 1.3. De manera que como parte de esto pueda establecerse un promedio de las medidas y establecer si hay concordancia en la estimación de los perfiles, o si por el contrario para estas distintas metodologías se establecen distintos tipos de perfil y se deba realizar un procedimiento o una selección más precisa. A partir de esto podremos notar entonces sobre el numeral 2041 cómo la velocidad de onda de corte media estará dictada por la fórmula que aparece en pantalla, y en donde podemos notar cómo la sumatoria de i igual 1 hasta n de d sub i es equivalente a los 30 metros más superficiales que hacen parte del registro. Para el caso del título A de la norma sismorresistente colombiana para el año 2010, es el numeral 2431 quien recoge la misma expresión para la definición de la velocidad de onda de corta media. En ese sentido, en ese orden de ideas, lo único que tenemos que hacer es aplicar entonces la fórmula, realizar la clasificación y proceder de la misma manera como lo hiciéramos en función del N60. Volviendo entonces a nuestra hoja de Excel, podemos notar en el registro de velocidad de onda de corte cómo yo previamente he realizado una subdivisión en capas o subestratos. Esta subdivisión está asociada a la estimación de la velocidad para las distintas profundidades. Es normal en este tipo de registros o en los resultados propios de la ejecución de una línea de refracción sísmica notar que el perfil de velocidades se da de manera escalonada. Esto, por ejemplo, quiere decir que entre 1 y 4 metros la velocidad de onda de corte que se registró para el caso de estudio fue de 300 metros por segundo, y que pasados estos 4 metros y hasta los 7 metros hubo un aumento en un valor de 100 metros por segundo, registrándose como tal para el tercer subestrato o de 4 a 7 metros un valor de 400 metros por segundo. En ese sentido, en ese orden de ideas, lo único que nos queda entonces es llenar los campos que aparecen acá reseñados y con base en eso proceder con el cálculo de la velocidad de onda media. Así pues, podemos notar cómo, una vez más, contamos con el afirmado de la vía y el cuerpo de presa, y podemos recordar como parte de esto, y que hacía parte del primer video, cómo el afirmado de la vía marca su separación del cuerpo de presa sobre los 4 metros. Volviendo entonces como parte de esto, podremos notar que esta primer profundidad se encuentra asociada a 1, la segunda profundidad se encuentra asociada a 4, y podremos notar también cómo a partir de esto podemos definir los primeros espesores o subcapas para el cálculo de la B sub S, en este caso siendo iguales a 1 y la segunda siendo igual a 3, entendiendo que esta es la diferencia que hay entre la Z de 4 sobre la Z anterior que es igual a 1. Procedemos de la misma manera para el caso del cuerpo de presa y podremos notar entonces cómo las distintas profundidades, conforme vayamos avanzando sobre nuestro registro, son iguales a 7, a 10, a 15 sobre la subdivisión entre 600 y 700 metros por segundo, 20 y por último tendremos como tal 30. Ya en función de esto podremos entrar a definir las distintas subcapas, en este caso 3 como la diferencia entre 7 menos 4, otra vez 3 como la diferencia entre 10 menos 7, 5 como la diferencia entre 15 y 10, y entre 20 y 15 para la siguiente subcapa, y por último 10 metros como la diferencia existente entre 30 y 20 para el caso del registro. Ya con esto es fácil entonces asignar el valor de la velocidad de onda de corte para cada una de las subcapas. Podremos notar entonces que como parte de esto, la primera subcapa tendrá una velocidad de 200 metros por segundo, la segunda tendrá una velocidad de 300, la tercera de 400, la cuarta un valor de 500 que corresponde al valor que estoy señalando acá con el puntero de mi mouse. Y nótese cómo las velocidades restantes hacen referencia a 600, 700 y 800 metros por segundo.
Ya como parte de esto, solo nos resta utilizar la fórmula de la velocidad de onda de corte media para los 30 metros superficiales y establecer con base en este valor el tipo de perfil. Nótese que en la fórmula el denominador se encuentra dado por la sumatoria de i igual 1 hasta n de la relación entre d sub i y bsi, siguiendo el mismo patrón establecido para el número de golpes medio para un 60% de eficiencia del proceso o el 60% de la energía dentro de la ejecución del ensayo de penetración estándar. De esta manera podemos entonces proceder fácilmente sobre nuestra hoja, en primer lugar determinando la sumatoria de todos los espesores y constatando que esta es igual a 30, para luego en función de esto colocar nuestra relación asociada al numerador y que está dividido por las distintas relaciones que hay entre los espesores y las distintas velocidades. Nótese cómo, como parte de esto, he colocado la primera relación, que es igual a 1 sobre 200. Y nótese también cómo procederé de manera análoga para las distintas medidas que se tienen dentro del registro hasta completar la cantidad de subcapas que corresponden a los 30 metros superficiales. Hemos llegado entonces al final de nuestra fórmula y si procedemos con nuestro enter final vamos a notar que la velocidad de onda de corte media para los 30 metros superficiales es equivalente a 531.2 metros por segundo. Realizando una inspección sobre la tabla A241 de la norma sismo resistente, podemos notar entonces que dicha velocidad se encuentra contenido entre el rango de 360 y 760 metros por segundo, correspondiente al tipo de perfil C y que de acuerdo a la descripción de la norma hace referencia a suelos muy densos o roca blanda. Nótese que como parte de esto, la tabla A242 también da cuenta de este rango de velocidades y a partir de esto podremos proceder con la determinación de los parámetros de entrada para la generación del espectro de respuesta y que consideran el valor de A sub A y A sub B previamente definido en el video anterior. Volviendo a nuestra hoja de Excel y recapitulando los valores previamente definidos, esto es el A sub A con un valor de 0.25 G, el A sub B con un valor de 0.20 G y un coeficiente de importancia I de 1.50, podremos entrar a definir el valor de FA y FB. Realizando una inspección sobre la norma, podremos notar que si nuestro tipo de perfil en este caso es C, voy a colocarlo acá para que no se me olvide. Notaremos entonces como para una aceleración pico efectiva de 0.25 y que se halla en el rango entre 0.20 y 0.3 para un perfil tipo C, el FA es equivalente a 1.15 y podremos notar también como para efectos de la sub B, que en este caso es igual a 0.2 para un perfil tipo C, el valor del FB es igual a 1.6. Habiendo dicho eso, si nos trasladamos entonces hacia nuestra hoja de Excel, podremos constatar cómo nuestros parámetros de entrada han sido colocados, cómo de manera automática se han calculado los distintos periodos de vibración. Recuerden, estos estaban definidos en términos del espectro y esto fue tema del video anterior. Y podemos notar también cómo se ha autocompletado los datos correspondientes a las columnas J y K y que nos permiten entonces contar con los distintos valores de pseudoaceleración para los distintos periodos de vibración y que como no permiten evidenciar el espectro de respuesta asociado a un perfil tipo C conforme la norma sismo resistente. Ya a partir de esto y para efectos de comparación final, si nos dirigimos a la última pestaña y que he denominado gráfico dentro de este libro, podremos notar entonces cómo en este caso hay una diferencia marcada en los espectros de respuesta, en tanto para el caso de la BS30 nuestro espectro de respuesta se encuentra asociado a un perfil tipo C, mientras que para el caso de la N60 nuestro espectro de respuesta se encontraba asociado a un perfil tipo E.
Es posible entonces notar cómo hay una diferencia significativa sobre las amplitudes marcadas en las ordenadas o correspondientes a la pseudoaceleración y que tienen un sentido bastante lógico si se analizan desde el punto de vista de las descripciones que hace la norma sismo resistente o la FEMA para sus distintas versiones. Esto básicamente quiere decir que desde el título A contamos con que los primeros perfiles A, B y C corresponden a materiales bastante competentes o materiales de alta rigidez o con un grado de compacidad o densidad bastante importante. Esto básicamente indica que desde el punto de vista de la vibración y de la amplificación de la onda sísmica, dichos materiales no van a tener una repercusión muy importante. Esto, en otras palabras, indica que sobre estos materiales no esperaremos una gran amplitud ni tampoco esperaremos una gran degradación cuando se trate del tránsito de las ondas sísmicas a lo largo de estos. Para el caso de los perfiles D y E, y específicamente para el caso del perfil F, podremos esperar una amplitud significativa desde el punto de vista del espectro, en tanto esperamos que estos materiales, por sus características propias de baja rigidez o de alta plasticidad, amplifiquen de manera significativa la onda sísmica cuando ésta se encuentre atravesando estos materiales.